Bueno, voy a tener... Bueno, como le estaba diciendo, en la clase de hoy vamos a hablar de algunos problemas. Sí, está funcionando mal el Meet. Vamos a resolver algunos problemas de aplicación. En esencia, vamos a usar las ecuaciones que vimos en la clase pasada y vamos a tratar de, bueno, ir repasando también algunos conceptos que estuvimos viendo de dinámica de una partícula y cinemática de una partícula y trabajo y energía. Vamos a comenzar, ¿sí?, con un pequeño repaso. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de colisiones, donde eran problemas en los cuales intervenían fuerzas bastante grandes que se aplicaban en periodos cortos de tiempo? Se veían grandes fluctuaciones en las intensidades de las fuerzas. Y entonces cumplían estas tres condiciones. Y les había comentado que para trabajar con problemas de colisiones se empleaban teoremas de conservación. ¿Sí? Algunos de esos tres teoremas, o dos de aquellos, o los tres en los problemas más complejos. Vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso como para calentar motores fácilmente de este primer ejercicio. Un automóvil que circula 8 metros por segundo choca contra otro de la misma masa que estaba detenido frente a un semáforo. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad de los autos chocados inmediatamente después de la colisión, suponiendo que ambos queden juntos? Un problema de este tipo, lo primero que hay que hacer es definir cuál es el sistema de partículas. Siempre en un problema de sistema de partículas hay que definir, aunque parezca trivial, el sistema de partículas. En este caso, el sistema de partículas son los dos autos. Y el resto del universo está representado por la Tierra. Así que lo que nosotros tenemos, ¿sí?, es que vamos a hacer un pequeño dibujo. Esto obviamente es un problema de tipo unidimensional. Vamos a poner un sistema de coordenadas, ¿sí?, X, Y, O. Y entonces acá tengo un auto que viene a una cierta velocidad, un auto de masa M1 y un auto de masa M2 que tiene velocidad 0. Eso en un cierto instante T1. Inmediatamente después del choque, que el choque se produce sobre la posición de la masa 2, inmediatamente después del choque, los cuerpos se mueven unidos con una velocidad v. Acá, no lo dije, lo dije, las fuerzas externas están representadas por la fuerza gravitatoria y las fuerzas que representan el contacto con la superficie del suelo. Las fuerzas internas que están actuando acá son las fuerzas entre ambos vehículos. Me preguntan cuál es la velocidad de los autos chocados inmediatamente después de la colisión. Vean que nosotros tenemos lo que pasa entre un instante T1 y un instante T2. En el medio no me importa, ¿sí? No me importa. Pero lo que me importa es lo que es el instante T1 y el instante T2. Y vean que las fuerzas que aparecen acá, ¿sí?, son muy intensas. Tan intensas que ustedes saben cuando dos autos chocan se rompen, se deforman. Así que las fuerzas de contacto entre ambos autos son extremadamente grandes. Son muy grandes. No extremadamente grandes, son muy grandes. Bien. Para poder usar acá, como pide la velocidad, los teoremas de conservación son tres. Vamos a escribirlos simplemente para poder recordar un poquito. Tenemos el teorema de conservación de la cantidad de movimiento, que es que la variación de la cantidad de movimiento del sistema es igual al impulso de las fuerzas exteriores.
El momento cinético respecto al sistema de referencia es el impulso angular de las fuerzas exteriores. Y el trabajo de todas, perdón, la variación de la energía cinética es igual al trabajo, voy a escribirlo así, es igual al trabajo de todas las fuerzas. Bien, es un problema unidimensional, por lo tanto, si miran respecto de O, el momento cinético va a ser cero siempre, porque la velocidad tiene dirección X, supongamos los autos son puntuales, así que esta ecuación del momento cinético no me ayuda para nada. Entonces me quedan dos, la de la cantidad de movimiento y de la energía. Yo les había dicho, ¿sí?, que la energía, a menos que me digan cuánto vale el trabajo de todas las fuerzas, no se puede usar. Por lo tanto, no me voy a pisar yo mismo, les digo ya directamente, esa no se puede usar, porque en el enunciado no me dicen cuánto vale el trabajo de todas las fuerzas. Entonces, la única que me queda para poder resolver el problema es la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces, lo único que hay que hacer en este problema, ¿sí?, en este tipo de problemas, es, muy bien, ver si podemos calcular cuánto vale J exterior y si se conserva la cantidad de movimiento. Para eso vamos a trabajar entre un instante entre T2 y T1. Y hacemos el diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos entre esos dos instantes. Para el cuerpo 1, para la masa 1, está actuando el peso, está actuando la normal, y la fuerza de vínculo, la fuerza que le hace 2 a 1, que la voy a llamar así, F1, 2. ¿Sí? El primer índice lo pongo yo, ¿sí?, la puedo llamar F21, la puedo llamar de cualquier forma, pero la llamo F1, 2. Bien, eso es para el cuerpo 1. ¿Puede actuar el rozamiento? Puede actuar el rozamiento, pero ¿saben qué? En principio voy a suponer que no, porque es más fácil de resolver el problema, ¿sí? Y después, ¿podemos agregar el rozamiento? Podemos agregar el rozamiento. Y bueno, vamos a hacerlo difícil. Si le agregamos el rozamiento, como el cuerpo 1, el movimiento, vean que la velocidad del cuerpo 1 está en la dirección X, ¿sí?, la fuerza de rozamiento, ¿para dónde va a estar aplicada? ¿En qué dirección va a tener? Si tuviese que agregarle el rozamiento, ¿qué dirección va a tener? Hacia las X negativas. Hacia las X negativas, o sea que sería también así. Esta sería fuerza de rozamiento sobre 1. ¿Sí? Ya que está. Para el cuerpo 2, ¿sí?, tengo que va a estar actuando el peso 2, la normal 2, la fuerza que le hace el cuerpo 1 al cuerpo 2, que lo empuja para adelante, ¿no? Que es el par de reacción de la otra, y la fuerza de rozamiento por el piso. ¿Qué va a pasar? ¿Para dónde va a estar aplicado? Y también en la dirección X negativa, ¿no? Si hay alguien que tiene alguna duda, ¿por qué tiende a irse hacia adelante? O sea que esta es la fuerza de rozamiento 2. Entonces tenemos ya todas las fuerzas. Hay dos fuerzas que son internas, que son F12 y F21. Esas son fuerzas internas, entonces no las voy a tener en cuenta para el impulso. Ahora vamos a calcular el impulso. El impulso de las fuerzas exteriores es la integral en el tiempo entre T1 y T2 de la suma de las fuerzas exteriores. O sea, yo voy a tener N1 más P1 más F rozamiento 1 más N2 más P2 más F rozamiento 2. Todo esto diferencial del tiempo. Ok, gente.
Vean lo siguiente, ¿sí? N1 más P1 se van a anular. Porque no sale volando. Se supone que el auto se mantiene sobre la superficie. Así que N1 y P1 sabemos que se anulan. N2 y P2 se anulan. Así que lo único que me quedan son las fuerzas de rozamiento. Como se está arrastrando, seguro que es un rozamiento dinámico. Así que lo puedo escribir. Voy a suponer que se está arrastrando. ¿Sí? Esto lo puedo escribir como la integral entre T1 y T2 de, bueno, la fuerza de rozamiento 1 la voy a poder escribir como mu, ¿sí? El coeficiente de rozamiento por la normal 1. Y la normal 1 es igual al peso, así que tiene la misma intensidad, así que la puedo poner M1 por G. Esto va a estar en la dirección menos I. Más la fuerza de rozamiento 2 va a ser mu por M2 por G y va a estar en la dirección menos I. Y todo esto integral del tiempo. Vean que son todas constantes, así que las puedo sacar afuera. Así que el impulso de las fuerzas exteriores me va a quedar mu por, perdón, vamos a poner el signo más. Vamos a poner mu, sacamos afuera, me queda M1 más M2 por G en la dirección I, la integral entre 0 y T, diferencial T. Entre T1 y T2. O sea que esto me va a quedar, en definitiva, wow, me quedé sin lugar, voy a escribir en otro lado. Lo que me va a quedar es que el impulso, bueno, el impulso de las fuerzas exteriores me va a quedar menos mu por M1 más M2 por G en la dirección I multiplicado por la diferencia de tiempo, que es lo que dura el choque. ¿Está? Entonces vean, ¿sí? El impulso exterior no es cero. Pero, ¿saben qué? ¿Cuánto dura el choque? Si el choque lo puedo considerar que es muy, muy, muy chiquitito, ¿sí? Puedo considerar que delta T es cero, tiende a cero. Entonces, si el impulso de las fuerzas exteriores lo puedo considerar cero. Luego, ¿por qué? Porque las fuerzas acá son acotadas. Todas estas son una constante. Entonces, gente, yo puedo decir que, vean, si la colisión es lo suficientemente chiquita, corta, en el tiempo, puedo considerar que la cantidad de movimiento, ¿sí?, es una constante. Perdón, la variación de la cantidad de movimiento es cero, y entonces la cantidad de movimiento en el instante 1 es igual a la cantidad de movimiento en el instante 2. En muchos libros dicen, en un choque la cantidad de movimiento se conserva. No. No, no, no. ¿Sí? Olvídense de lo que dicen algunos libros. ¿Sí? No siempre se conserva la cantidad de movimiento. Este es un caso en el cual se conserva siempre y cuando impongamos la condición de que la colisión es instantánea. Si la colisión es instantánea, en este caso se conserva la cantidad de movimiento. Y entonces ahora lo único que nos resta es decir, bueno, ¿cuánto es la cantidad de movimiento en el instante inicial, que era el 1? Va a ser la masa 1 por la velocidad inicial de la masa 1, más la masa 2 por la velocidad inicial de la masa 2, que valía, la velocidad inicial de la masa 2 valía 0. Así que ya tenemos cuánto vale la velocidad. Esta velocidad es 8 metros por segundo en la dirección I. Ahora, la cantidad de movimiento final va a ser la masa 1 más la masa 2 por la velocidad final, que la voy a llamar velocidad 2.
como estas dos cosas son iguales, entonces igualo y despejo V2, es muy fácil, la velocidad de la masa 2 es simplemente M1 sobre M1 más M2 por la velocidad inicial. Si tienen la misma masa, esto vale 1/2. Así que la velocidad de todo el sistema, ¿sí?, una vez que terminó de chocar, es simplemente la velocidad inicial sobre 2. O sea, 8 dividido 2, 4, es 4 metros por segundo en la dirección Y. Vean qué fácil. Se hizo, ¿sí?, se pudo resolver en forma relativamente fácil. Si ustedes hubiesen considerado que no había rozamiento, el resultado es el mismo. O sea, da lo mismo, ¿sí?, considerar que existe o no rozamiento cuando uno está analizando una colisión de autos. No es importante para una colisión de autos, ¿sí?, tener en cuenta durante la colisión el efecto del suelo. Bien, y ustedes dirán, ¿y por qué va a ser todo esto? Esto se usa, gente, ¿eh? Esto es un problema académico, pero es bastante útil si algunos de ustedes quieren ser perito de colisiones en la calle, perito automotor. Sí. Bien. Vamos a cambiar un poquito el ejercicio y ahora vamos a recordar un poco de qué Profe, significaba coeficiente de restitución. antes de que Sí, pase a otro ejercicio, le quería preguntar si el MU de rozamiento es el mismo para los dos autos porque están en la misma calle o depende de la masa del auto, digamos, un número no, arbitrario no que vamos depende a de la elegir masa. como coeficiente. A ver, uno puede, si fíjate que si fuesen distintos, igual tiende a 0, Sí, sí, no cambia el sí, el resultado. resultado no va a cambiar. ¿Sí? En realidad, digamos, sí depende. Los coeficientes esos de rozamiento van a depender de la marca de cubierta que esté usando los autos, Claro, ¿sí?, y del tipo de suelo. Pero para la colisión, si la colisión es lo suficientemente rápida, el resultado final es, si quedan enganchados, cuando quedan enganchados, el resultado final es independiente de los valores del MU. sí, ¿Sí? sí, eso lo Obviamente, entendí. después Solo quería cuando saber si el era el sistema... mismo MU, cómo probábamos que era el mismo MU. No se puede probar que es el mismo MU. ¿Sí? No se puede probar que es el mismo MU. Para poder probarlo hay que mirar cómo se desgastan las cubiertas en el piso. Ok, gracias. O sea, lo que hacen los peritos es después miran las marcas de la cubierta en el piso. Bien. Vamos a hablar un poco de coeficientes de restitución. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos del coeficiente de restitución y lo definimos como un cociente de las velocidades relativas entre ambos cuerpos? ¿Sí? Vean que V2 menos V1 es la velocidad relativa del cuerpo 2 respecto al cuerpo 1, y entonces es el módulo de la velocidad relativa del cuerpo 2 respecto al cuerpo 1, después dividido la velocidad relativa antes. Ese coeficiente es lo que llamamos coeficiente de restitución y se usa para cosas que impactan en una dimensión, en problemas de una dimensión. Y yo dije, bueno, después se puede extender, pero la idea es que se puede extender, pero bueno, pues, a varias dimensiones, pero siempre teniendo en cuenta que la colisión se produce, ¿sí?, en la dirección perpendicular a la superficie. Entonces, y habíamos dicho que era una colisión elástica. ¿Se acuerdan que este coeficiente nos permitía calcular, ¿sí?, si era una colisión elástica, inelástica, plástica o explosiva? Entonces vamos a tratar de resolver este ejercicio. Es fácil, ¿sí?, pero
quiero tratar de resolverlo con ustedes en forma rápida. Bien. Tenemos un objeto de 600 gramos que golpea contra una pared a 12 metros por segundo y rebota con la mitad de su energía cinética. Me pregunta cuál fue el impulso que recibió de la pared. Entonces vamos a hacer un pequeño dibujo para tener en cuenta y vamos a ponerle, ¿sí?, la mejor onda posible. Yo tengo, esta es la pared, tengo un cuerpo que inicialmente, en el instante T1, viene con una cierta velocidad V1. Golpea la pared y rebota, es el mismo cuerpo, tiene la misma masa, ¿sí?, no pierde masa. En un tiempo T2 tiene una velocidad en el sentido contrario. Esto significa que rebota. Esto es inmediato, ¿sí? Golpea y se va para otro lado. T1 es el instante antes que comience el contacto y T2 es el instante en el cual terminó el contacto con la pared. Nos dicen que V1 vale 12 metros por segundo y la masa son 600 gramos. Y lo que me dicen, como información, que rebota con la mitad de su energía cinética. Entonces, vean, el hecho que me digan cuál es la energía cinética al final, lo que me están dando es la velocidad final. Entonces, vean, con los datos que tengo, yo puedo calcular cuánto vale V2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conozco cuánto vale la energía cinética en el instante 1, que es un medio de m por V1 cuadrado. Me dicen que E2 es E1 sobre 2, o sea, es un cuarto de m por V1 cuadrado, y E2 es un medio de la masa por V2 al cuadrado. Así que de esta ecuación uno puede calcular que V2 al cuadrado es V1 al cuadrado sobre 2. Y entonces uno ya tiene cuánto vale V2. ¿Sí? Pero eso no es lo que me piden. Me dicen cuál fue el impulso que recibió la pared. Entonces vamos a calcular cuál es el impulso que recibió la pared, haciendo el diagrama de cuerpo libre entre esos dos tiempos. Entre T1 y T2. ¿Cuántas interacciones están actuando sobre el objeto? Sobre esa pelota. ¿Cuántas, pregunté? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Bien, Juan Manuel. ¿Y qué más? Uno es el peso, que es vertical. Y la normal a la pared. Bien, vean que mi sistema de partículas es una partícula, la Tierra y la pared es el resto del universo. ¿Sí? Este es un sistema de partículas de una partícula, pero también sirve como si es un sistema de partículas. No importa que sea una. ¿Sí? No importa que sea una. Ya una partícula, dos partículas, tres partículas, para nosotros son lo mismo. Entonces tenemos que durante la interacción tenemos la normal a la superficie y el peso. ¿Estaría el rozamiento? Podría existir el rozamiento, pero simplifiquemos un poquito la vida. Ya tenemos dos interacciones. Esta normal va a ser la causante del impulso que recibió la pared. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, ok, vamos a calcular el impulso de las fuerzas exteriores al sistema, que es de una partícula, entonces no hay problema. Va a ser la integral entre T1 y el instante T2 de esta normal más el peso diferencial T. Bien, tengo que escribir vectores, así que voy a poner un sistema de referencia.
voy a poner así, X, y para arriba, el punto O es el punto de contacto, vamos a suponer, de forma tal de que todos los vectores estén en la dirección X, en sentido en Y o menos Y. Entonces, vean que el peso lo puedo escribir como, este integral es la suma de dos cosas. Hay una cosa que puedo hacer que es fácil y otra cosa que es difícil. Dado que tengo la integral de una suma, lo puedo escribir como la suma de las integrales, entonces esto lo voy a poner así, de n, o n, escalar de t, más la integral entre t1 y t2 del peso de t. Bien, vean que la integral del peso, la integral entre t1 y t2 del peso de t, esto lo puedo escribir, puedo hacer esta cuenta porque es una cuenta muy fácil. El peso es m por g, va a estar en la dirección menos j, así que esto lo puedo escribir, la integral entre t1 y t2 de m por g en la dirección menos j, diferencial t. No va a haber problema, así que esta integral puedo sacar mg son constantes, j es una constante, lo saco fuera de la cuenta y me queda menos mg por el intervalo de tiempo que dura la colisión en la dirección j. Vean que el impulso que me produce la fuerza peso no es nulo, pero es proporcional a delta t. Bien, entonces ahora vamos a escribir la solución. El impulso de las fuerzas exteriores lo puedo escribir como la integral entre T1 y T2 de la fuerza que le hace el plano a la pelota más mg por delta t en la dirección menos j. Bien, lo único que yo sé que esto tiene dirección y, pero no sé cuánto vale. Esto tiene dirección j. Si considero que delta t tiende a 0, entonces el impulso debido al peso no entra y el impulso de las fuerzas exteriores es simplemente la integral entre T1 y T2 de n, o sea que va a ser el impulso debido a la pared. O sea, eso. Bien, ya casi lo tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos de la conservación de la cantidad de movimiento, que es igual al impulso de las fuerzas exteriores, nosotros tenemos la cantidad de movimiento inicial, que es Una consulta, profe. menos m por v1, sí. Si delta t tiende a 0, la normal Dale, dale. tampoco haría impulso, ¿no? No, sí. Ahora te lo voy a mostrar, Ok, dale. ¿sí? Dame un segundito. ¿Te acordás que la explicación es... ¿Te acordás que la normal es una fuerza reactiva? Sí. ¿Hola? Sí, lo escucho, profe. ¿Te acordás que la normal Sí, es una sí, fuerza sí. reactiva? ¿Sí? Entonces, si es una fuerza reactiva, tiene que adoptar el valor para que no penetre la pelota. Entonces, a medida que se va entrando en contacto, va cambiando su intensidad. Y eso es lo que va a hacer cambiar la cantidad de movimiento. Pero ahora te lo demuestro. ¿Sí? Dame un Ok, segundito dale. que llegamos. ¿Sí? A eso. Si la cantidad ¿sí? Si la cantidad de movimiento inicial es menos m por v1 en la dirección y la cantidad de movimiento final P2 es m por v
B2 en la dirección I, donde B2 ya la calculamos, que estaba relacionado, B2 cuadrado era B1 al cuadrado sobre 2, teníamos esto, ya lo habíamos calculado. Entonces vean que la diferencia de la cantidad de movimiento, que es P2 menos P1, va a ser M por B2 más M por B1 en la dirección I. Y esto entonces, por el teorema de conservación, es el impulso de las fuerzas exteriores. B2 más B1. Y la única fuerza, vean que tiene dirección I, que va a introducir este impulso, es la fuerza normal. ¿Se acuerdan que la fuerza normal estaba en la dirección I? Les había dicho. De acá. ¿Sí? Del diagrama de cuerpo libre lo habíamos visto. Estaba en la dirección I la fuerza normal. Así que podemos darnos cuenta que el impulso de la fuerza normal es entonces M por B2 más B1, que era lo que me pedía el problema en la dirección I. No importa que haya sido muy corto el intervalo. Como las fuerzas reactivas tienen que adoptar el valor que pueden adoptar, en general, las fuerzas reactivas tienen esa cosa que, bueno, yo puedo considerar que es un intervalo de tiempo muy chico, pero entonces tiene que crecer su intensidad, de forma tal de que el impulso que aplican es el necesario para cambiar el estado de movimiento del cuerpo y mantener las condiciones de vínculo. Así que tenemos este tipo de comportamiento. Únicamente pueden hacer esto de tirar a hacer los límites cuando delta t tiende igual a 0, se van a ir todas las fuerzas que sean constantes. ¿Sí? Cuando uno hace el chiste de tomar delta t tendiendo a 0, es para eliminar los impulsos de las fuerzas constantes. Y las fuerzas que son reactivas no son fuerzas constantes, así que en general esas integrales no se nos van a ir. Esto se los quería mostrar porque este es un problema de un cuerpo unidimensional relativamente simple, pero aún así tiene este problema. Aparece una fuerza reactiva y entonces los pilotos automáticos que están en los libros de cómo se resuelven los problemas empiezan a fallar. No fallan en los resultados, porque ustedes se ponen el piloto automático y lo resuelven, ¿sí? Numéricamente, pero lo que van a fallar es en la justificación. ¿Y eso en qué se va a ver reflejado en el caso de que tengamos un examen escrito, presencial, donde ustedes lo que importa es la justificación y la nota? La cosa se va a ver reflejada en la nota, no en la aprobación, pero seguro que en la nota. Bien, vamos a otro tipo de ejercicio, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de clasificación de colisión, elástica, inelástica, explosiva o plástica? Nosotros, de hecho, el primer ejercicio que vimos hoy es el de plástica. El de elástica es que se conserva la energía cinética, que en realidad lo que están diciendo es que el trabajo de todas las fuerzas vale 0. Es una forma fácil de decir que el trabajo de la forma es 0. Inelástica, si el trabajo es menor que 0, por lo tanto se pierde energía cinética, y explosiva si se gana energía cinética. Bien, tener en cuenta estas tres cosas parece que no tiene importancia esto, que, bueno, es solamente académico, pero ¿saben qué? Si ustedes quieren trabajar en seguros y están viendo si pagar o no, si un accidente, digamos, sobre todo en problemas aéreos, ¿sí? Si es una falla
o supongamos que se cae un avión, que no ocurra nunca, pero supongamos que se cae un avión y ustedes tienen que ser peritos y decidir si hubo una falla, un atentado. En general lo que hay que mirar es esto, ¿sí? ¿Cuál es el trabajo de todas las fuerzas? Si se observa que el trabajo de las fuerzas es positivo, ¿sí? Entonces, si están en esta condición, que es positivo, seguro que hubo un explosivo en el medio y seguro que es un atentado. Bueno, ustedes saben que los seguros no pagan frente a atentados, ¿no? Entonces, bien, es muy importante para un ingeniero poder resolver eso. Miren que las herramientas que pueden usar, se usan para los seguros, ¿sí? Son de física 1. Y si ustedes son ingenieros, pueden, una vez que se reciben, anotarse como perito judicial y poder trabajar de esto y ganan bastante bien. Vamos a resolver un pequeño problema de, ahora sí, de colisión bidimensional. ¿Sí? Este es un típico problema de colisión bidimensional. Tenemos un sistema formado por dos pelotas, ¿sí? Por dos bolas. Una bola se aproxima a otra, ¿sí? Con una cierta velocidad inicial, B0. A esta la voy a llamar bola 1. Y dicen que acá hay otra, la bola 2, que tiene velocidad 0. Eso en el instante antes de la colisión. Luego de la colisión, esto está bien así, tiqui, tiqui, tiqui. Luego de la colisión, vamos a escribir esa línea punteada, mantenerla por acá. Luego de la colisión lo que tenemos es que la primera bola se mueve a una velocidad formando un bloque de 1. Ya algún lado. Lo que se sabe es que todos saben que una está por un lado y la otra está por otro. ¿Sí? Velocidad 2 alfa. Entonces, esto para un instante 1 y esto para un instante 2. Que es en el plano. Primera pregunta que le voy a hacer a ustedes, y que quiero que me respondan. ¿Hay fuerzas externas actuando sobre el sistema de dos bolas? Sí, el peso y la normal con la superficie. Perfecto. Esto es interesante, que no es un sistema aislado. Entonces, cuando si tienen que hacer un diagrama de cuerpo libre, tienen que colocar esas fuerzas. ¿Está? Siempre. Entonces, es un sistema que tiene fuerzas externas actuando, entonces hay que ser muy cuidadoso. ¿Cómo se resuelve esto? Muy fácil. Vamos a poner un sistema de coordenadas fijo a la posición inicial de la bola 2 o contacto. ¿Sí? Lo vamos a poner acá. Vamos a ponerlo ahí. Vean que lo puse en los dos lados porque el sistema de coordenadas está fijo al espacio. Tiene que ser un sistema de referencia inercial. Para que valga la primera ley de Newton y yo puedo usar la segunda ley de Newton. Ahora vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de las dos bolas durante la colisión. ¿Sí? Entonces, durante la colisión, o sea, en tiempo t, entre t2 y t1. Entonces, para la bola 1, estoy actuando. Voy a poner el peso para abajo, o sea, en la dirección z, ¿sí? En la dirección menos z voy a poner el peso. La peso 1,
normal 1, y voy a poner la fuerza 1, 2, que es la fuerza que le ejerce la bola 2 a la bola 1, ¿sí? F1, 2 está en la dirección menos X. Y para la bola 2, yo tengo normal 2, peso 2, y la fuerza que le hace la bola 1. F1, 2 y F2, 1 son pares de acción y reacción y son fuerzas internas al sistema. N1, N2, P1 y P2 son fuerzas externas al sistema de estas dos partículas. Como podemos ver, ¿sí?, el impulso de las fuerzas exteriores, ¿sí?, es 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque N1 y P1 se anulan y N2 y P2 se anulan. Así que la integral de 0 por suerte da 0. Entonces es muy fácil ver que el impulso de las fuerzas exteriores vale 0, no porque no hay interacciones, sino porque se anulan las interacciones. No hagamos el rozamiento a la mesa, sino tengo que empezar a analizar todo. Saqué el rozamiento, ¿sí? Son dos bolas de billar y anda bárbaro, ¿sí? Saquemos el rozamiento. Si hay rozamiento y le dicen que hay rozamiento, el análisis es el mismo, pero hay que considerar ya el impulso a las fuerzas exteriores no va a ser 0, pero si tiendo delta T a 0, lo voy a pensar que lo voy a poder aproximar a 0. ¿Está? Cuando ustedes están en física 1, a menos que le digan, señores, trabajen con todo esto, traten de simplificar el problema lo máximo que pueden. ¿Sí? Bien. Vean que en este caso no necesité hacer el coso de tener delta T igual a 0 porque no puse el rozamiento. Si pongo el rozamiento, sí tengo que tener delta T igual a tender a 0 y ahí se va a quedar J exterior va a ser 0 simplemente como aproximación. Entonces, ya que tenemos que es 0, tenemos que la cantidad de movimiento inicial, la variación de la cantidad de movimiento, va a ser igual a 0. Y por lo tanto, la cantidad de movimiento final va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial. Bueno, la cantidad de movimiento inicial es M1 por B0. La cantidad de movimiento final va a ser M1 por B1 más M2 por B2. Y como son iguales, esto me queda pero vean, ¿cuántas ecuaciones tengo? Porque esta es una ecuación vectorial, ¿sí? Así que es un problema plano. Así que esta ecuación conlleva dos ecuaciones, corresponde a dos ecuaciones, ¿sí? Esta ecuación tiene dirección Y, la voy a escribir M1 por B0, es igual a M1 por B1X por B1X, que nosotros la conocemos, más M2 por B2X, que no conocemos, y tenemos que 0 es igual a M1 por B1Y, que conocemos, más M2 por B2Y, que no conocemos. Entonces vea que esta ecuación, que es vectorial, en realidad es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí?, que parecería que lo puedo resolver. ¿Sí? Bien. De 1X, de 1Y. Bueno, ok. ¿Sí?
Vean que entonces ya puedo calcular la velocidad de la bola golpeada después de la colisión. ¿Sí? Hay que ver, me parece que redacté mal el problema, hay que ver si con este valor, ¿sí?, es una colisión del tipo elástica. Porque si fuese elástica, B1, bueno, se tiene que conservar la energía cinética. Así que vamos a tachar el valor este, porque cuando lo cree, saquemos el valor del módulo, ¿sí? Y me faltaría, sí, mejor, así no me queda incompatible el sistema. Y entonces lo que me queda, disculpen, lo que me queda, vean que me falta una ecuación y es justamente la conservación de la energía cinética. Entonces, cuando pongo la energía cinética, vean, voy a escribir la energía cinética que se conserva. Si la energía cinética se conserva, 1/2 de M1 por B0 cuadrado debe ser igual a 1/2 de M1 por B1 al cuadrado más 1/2 de M2 B2 al cuadrado. Esta ecuación, ecuación 1, con las otras dos ecuaciones, o sea, M1 por B0 igual a M1 por B1X más M2 por B2X y 0 igual a M1 por B1 más M2 por B2Y, todo este sistema de ecuaciones, sabiendo que tangente de 30 grados es B1Y sobre B1X, este sistema de ecuaciones, son 4 ecuaciones con 4 incógnitas, que ustedes pueden resolver para calcular cuánto vale el módulo de B1, ¿sí?, que debe dar el resultado que yo puse antes, ¿sí?, y la componente de B2, X, y B2Y, o sea, el módulo de B2 y el ángulo con que sale la pelota 2. Esto, les pido que terminen ustedes las cuentas, ¿sí?, total es resolver un sistema nada más, ¿sí?, para poder... esto es para poder terminarlo, ¿sí?, de una vez. Esto es los problemas típicos de choque bidimensional como de los más difíciles. Ustedes dirán, ¿y para qué se usan este tipo de problemas? Este problema lo usamos los físicos para estudiar colisiones de partículas en los aceleradores y para encontrar, bueno, estudiar de qué está compuesto los protones, qué se componen, qué tienen adentro los neutrinos, ¿sí? En definitiva, cuando esto se lleva a escalas subatómicas, la suma, esta que está acá, no se hace así, pero en definitiva la suma de las velocidades no se hace usando esa ecuación tan simple, la transformación de Galileo, pero lo usamos para estudiar de qué están armadas, cómo está compuesta la materia. En esencia, desde el punto de vista más básico, bueno, la idea es romper cosas por colisión, y a partir de ahí ver qué es de qué está compuesto. Este es el problema básico. Pero también este problema es el mismo problema que tienen que resolver los ingenieros que trabajan en la NASA cuando quieren mandar un satélite fuera del sistema solar, ¿sí? Cuando mandaron por primera vez un satélite fuera del sistema solar, tenían que impulsar el satélite. Una cosa es sacarlo de la Tierra y otra cosa es sacarlo del sistema solar. Requiere demasiada energía. Y entonces no se les ocurrió, resolvieron un problema similar a este y lo usaron. Entonces mandaron el satélite y lo aceleraron con un planeta. ¿Con qué planeta lo pueden acelerar que es, digamos, muy masivo y que no va a tener ningún inconveniente? Con Júpiter. Mandan un satélite, un cohete a Júpiter, de forma tal de que se aproxime a Júpiter y entonces se deflecta, colisiona con Júpiter y sale desviado en
la dirección que nosotros queremos con una alta velocidad. Y bueno, de esa manera pudieron mandar satélites de investigación fuera del sistema solar. Bien, vamos entonces, ya que estamos hablando fuera del sistema solar, vamos entonces a resolver este problema. ¿Sí? La idea es ver cómo funciona un cohete, ¿sí? Y para poder, en realidad, tanto digo como un cohete, puede ser cualquier sistema de retropropulsión. Nosotros tenemos, lo que quiero calcular desde el punto, que ustedes pueden calcular desde el punto de física 1, es, bueno, ¿cuál es la fuerza que impulsa el cohete? Cuando hablamos de fuerzas, siempre hablamos de interacciones. Pero el cohete funciona, el motor del cohete no requiere ninguna interacción para funcionar. Funciona siempre igual, ¿sí? Siempre, o sea, no necesita ningún otro cuerpo para interactuar. El cohete lo que hace es quemar parte de su masa y enviarlo en el sentido contrario a su movimiento. Entonces, lo que queremos hacer ahora es entender, ¿sí?, cómo es que se acelera el cohete. Y ya tenemos las herramientas porque sabemos sistema de partículas. Entonces ya tenemos las herramientas para poder ver esto que es tan complejo, ¿sí?, cómo funciona un motor a retropropulsión, cómo funciona un cohete. No sé si a ustedes les gustó, pero a mí cuando yo era chico me encantaba andar con canitas voladoras, armé canitas voladoras, ¿sí? Me gustaba la química, así que un poco de química aprendí, y quemaba cosas, prendía fuego y hacía cohetes, ¿sí? Cohetes que no subían más de 50 centímetros, 30 centímetros, nada, ¿sí? Y la mayor parte se quemaban solos. Pero después con el tiempo, ya en ciencias, yo ya aprendí de cómo funcionaba esto, y bueno, nunca, tampoco ahora de adulto me dedico a esto, pero siempre mi corazoncito quedó en, digamos, este tipo de poder construirme un motor a retropropulsión, un pequeño cohete. ¿Cómo se resuelve eso? Desde el punto de vista de nuestra física 1. ¿Cómo se resuelve? Y vamos a colocar, para poder entenderlo, vamos a colocar un sistema de referencia fijo a la Tierra, ¿sí?, simplemente para que sea inercial. Vamos a considerar que en un instante de tiempo, vean que cuando el cohete sube, su masa va disminuyendo porque se quema el combustible. Entonces, en un instante t yo voy a tener una masa. Y en ese instante, en el que tengo una masa m de t, el cohete va a tener una cierta velocidad v de t. Bien, lo que quiero es poder llegar a una ecuación que después me permita calcular esa velocidad como función del tiempo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien, para eso vamos a colocar, tenemos que considerar que pasa en dos instantes de tiempo, el instante t y un instante t más delta t. En un instante t nosotros tenemos que la masa es t y la velocidad es v de t. En un instante t más delta t, vamos a tener que el satélite, el cohete, emitió una pequeña cantidad de masa, delta m, con velocidad relativa vr, opuesta al movimiento del cohete, y por el hecho de haber empujado, ¿sí?, combustible afuera, tirado ese combustible en el sentido contrario de su movimiento, su masa disminuyó, como vemos acá, y su velocidad se incrementó. Su velocidad cambió. Todo en presencia de la gravedad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un cohete para sacar, estamos en presencia de la gravedad. Tenemos que vencer la aceleración de la gravedad, que es la que nos sostiene contra el planeta. Bueno, vean que
no me interesa el detalle de lo que pasa, cómo es que pasa esto, sino que tengo una situación inicial y una situación final. Entonces, puedo usar el teorema de conservación. Cuando uso el teorema de conservación, delta P es igual a el impulso de las fuerzas exteriores. Acá la única fuerza exterior es la gravedad. Así que durante ese intervalo entre T y T más delta T, el impulso de las fuerzas exteriores lo puedo escribir como la masa por la gravedad por delta T. Lo cual es cierto siempre y cuando no haya cambiado demasiado la masa del cohete. ¿Sí? ¿Está? Vamos a considerar la masa más o menos, que el peso se mantiene constante. Y sí, en un microsegundo no cambió. Un cohete tiene 200 toneladas. ¿Sí? En un segundo no se vació todo. O sea, en un segundo quedarán 299.900. Sí, queda Pero muy poquito de diferencia. ¿Sí? lo que yo pensaba que podía cambiar era la gravedad, porque rápidamente el cohete se va a elevar tanto que va a estar No, bastante el lejos de cohete la tarda Tierra. minutos en cambiar la gravedad. ¿Sí? ¿Está? O sea, Ah, ok, la ok. gravedad acá y a 2.000 metros del piso, ¿sí? A 2 kilómetros del piso, Sí, sí, claro, o sea, cuando se acerca a claro, radio ya terrestre sería que exactamente, empieza sí, a ahí cambiar. sí, Pero tarda hasta ahí minutos en tarda llegar hasta minutos, y ahí. esto es un microsegundo, ¿sí? Es muy Ah, ok. poquito. Así que todavía no se movió demasiado de su posición. Entonces, vean, el impulso lo puedo aproximar, ¿sí?, a el peso por el intervalo de tiempo. Y la cantidad de movimiento lo tengo que escribir como la cantidad de movimiento al instante t más delta t menos la cantidad de movimiento al instante t. Obviamente, la cantidad de movimiento al instante t es fácil de escribir porque es la masa por la velocidad. La cantidad de movimiento al instante t más delta t es un poquito más difícil de escribir porque tiene dos términos. Uno es la cantidad de movimiento que tiene el cohete, que está escrita en esta expresión, y esta es la cantidad de movimiento del combustible emitido, que está en esta expresión. Está en esta expresión. Entonces, como podemos ver, ¿sí?, tenemos acá la suma de dos cosas. La velocidad, vean que acá en esta velocidad es la velocidad del combustible, del pequeño elemento de combustible visto del sistema de referencia O. ¿Por qué? Porque VR era la velocidad relativa al cohete cuando fue expulsado. Así que la velocidad respecto de O va a ser la velocidad del cohete más la velocidad relativa. Bien. Entonces ahora vamos a hacer esa cuenta. Vamos a usar esa cuenta. Esta cuenta. Bien. Entonces lo que tengo, vamos a hacer esa cuenta. Acá me van a aparecer enseguida. Vean que en este primer término escribí las ecuaciones que habíamos dicho antes. Acá lo que hice fue hacer esta distributiva. Después lo que hice fue acomodar un poco los términos, poner lo que va con B de T, o sea, estos dos términos, los acomodé acá. Este término pasó al otro lado. Y después lo que hice, vean que esto es m de t más delta e más delta t. Así que esto lo escribí de esta manera. Después, más abajo, vean que puedo sacar m de t más delta t factor común. Acá lo que hice fue calcular m de t más delta t, lo saqué factor común. Después, en este paso, lo que hice fue dividir todo por delta t. Y después, bueno, simplemente acomodo un poquito para poder hacer la cuenta, ¿sí? Distribuyo el delta t. Y ahora,
lo que voy a hacer es calcular el límite cuando delta t tiende a 0, porque yo dije que delta t es delta t, ¿sí? Era un microsegundo, era algo muy chiquito. En el límite, cuando delta t es igual a 0, tomo el límite de un lado y del otro del miembro, y me queda, cuando tomo el límite de delta t tendiendo a 0 de un producto es los límites es el producto de los límites. El límite de un producto es el producto de los límites. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando tomo el límite de delta t igual a 0, el límite de esto es m de t. El límite cuando delta t tiende a 0 de esto es la aceleración. El límite cuando delta t tiende a 0 es un coeficiente mu que me dice cuántos kilos por segundo quema el combustible. Y bueno, ya está, no hay nada más que delta t igual a 0. Bien, vean entonces que esta, ¿sí?, es la expresión que me permite calcular la aceleración del cohete en función del tiempo. Y obviamente va a ser función de la masa. Vean algo que es importante de un cohete, ¿sí? Vean que para que pueda despegar el cohete, ¿sí?, o sea, para que la aceleración, ¿sí?, sea mayor, ¿sí?, a la de la gravedad. ¿Está? Este término que está acá, ¿sí?, ese término que está acá, tiene que tener sentido contrario, ser positivo, o mejor dicho, tiene que tener ese vector que está ahí, tiene que ser un vector hacia arriba, o sea, en la dirección contraria a la gravedad. La dirección contraria a la gravedad. Entonces, vean, porque me parece que quizás esta ecuación vectorial, vean, nosotros pusimos un sistema de referencia así, x para arriba. Así que la gravedad es menos g en la dirección y. BR, ¿se acuerdan que era un vector que estaba para abajo? ¿Sí? O sea, era menos BR en la dirección y. La aceleración tiene dirección y. Así que esta ecuación la puedo escribir, la voy a escribir en el anotador. Esa expresión la puedo escribir como m por la aceleración como función del tiempo. Va a tener que ser igual a mu por BR menos G. Me falta la masa acá, M. Voy a escribirlo bien, menos M por G. Colocando el sistema de referencia, me queda una ecuación escalar, entonces es más fácil de entender. Para que el cohete empiece a subir, esta aceleración tiene que ser positiva. Por lo tanto, esto tiene que ser mayor que 0. Por lo tanto, esto mu por BR tiene que ser mayor al peso de todo el cohete. Pero a ver, mu era cuántos kilogramos por segundo expulsa el cohete. Y BR es la velocidad relativa. ¿Sí? O sea, cómo es que se está desprendiendo el combustible, ¿sí?, del cohete. Entonces vean que acá tenemos que estas dos cosas son dos parámetros de diseño, ¿sí? La velocidad relativa va a tener que ver con qué tipo de combustible tenemos, qué temperatura alcanza el combustible. Y mu va a tener que ver con la cantidad de combustible que tengo. Entonces, una de las cosas que es importante, estas son cosas de diseño, ¿sí?, importante en cohetería, ¿sí?, es, bueno, ok, ¿qué combustible le pongo? ¿Qué combustible le pongo y cómo armo la salida de combustible una vez quemado? Si ustedes, no sé si alguna vez hicieron cohetería,
les voy a hacer un diseño básico de un cohete, ¿sí? De una cañita voladora, si ustedes ven, acá esto es todo combustible, una cañita voladora básicamente es un cilindro lleno de combustible que es pólvora, ¿sí? Pólvora negra. Entonces, está metido dentro del cilindro. A la salida del cilindro, en la parte de abajo, si miran, lo que hay, generalmente le ponen una pequeña arandela, ¿sí? Una arandela metálica, de forma tal de disminuir la superficie. Eso hace que los gases de combustión hagan mayor presión y entonces salen con mayor velocidad relativa. ¿Mm? Bien, obviamente en un cohete la tobera es un poquito más, tiene ya una geometría un poquito más armada, ¿sí? Entonces yo tengo el combustible acá, que se va quemando, ¿sí? Y paredes que concentran el flujo, ¿sí? De partículas que salen. Entonces tengo como una pequeña cinturita, le hacen una pequeña cinturita, ¿sí? Para que aumentemos la velocidad relativa. La cantidad de kilos por segundo, ¿sí? Que se queman en un cohete va a depender de, bueno, cómo es la combustión, ¿sí? Superficial del combustible, cómo es la química de oxidación del combustible. Está regido por el tipo de combustible. Esto uno puede jugar con un poquito de la geometría para mejorar VR. En definitiva, si queremos mandar un cohete fuera que suba un poquito, tenemos que ver que al principio, ¿sí? Tenemos que darle un valor de mu por VR mayor a su peso. Mayor a su peso. Bien, ustedes sabrán que un cohete es grande, más o menos. ¿Cuánta masa tiene el cohete que mandaron los americanos la semana pasada? ¿Tienen idea? No. Bien. ¿Alguien tiene una idea? ¿Le leyó algo de eso? ¿Le gustó? ¿Lo miraron? No. Bien. A ver, vamos a dar un orden de magnitud. 200 toneladas. ¿Sí? ¿Les parece mucho? Sí. Muy bien. 22.800 kilos. 22 toneladas. Ok. Bien. Muy bien. Porque es de los nuevos. ¿Sí? De los nuevos. Pero, más o menos, ¿sí? Esto es un problema de diseño de un cohete. ¿Sí? De problema de retropropulsión. Es fácil, ¿sí? Bien, les pido que vamos a resolverlo, ¿sí? Y eso sale todo de la ecuación escrita en forma escalar, ¿sí? Si yo tengo que su masa son 200.000 kilos, ¿sí? La gravedad vamos a ponerla a 10 para poder hacer la cuenta, ¿sí? Entonces, yo para poder elevarse verticalmente desde el suelo, esto tiene que ser mayor o igual que 0. Por lo tanto, mu por V2 tiene que ser mayor o igual a M por G. Y bueno, ¿sí? Esto que se llama empuje, que es el empuje, ¿sí? Del cohete, tiene que ser mayor o igual que M por G. Vamos a hacer la cuenta. Esto es 2 por... Esto sería, usando G de 10, es 2 por 10 a la sexta Newton. ¿Sí? 2 por 10 a la sexta Newton. Si ustedes miran las bibliografías en español de cohetería, van a encontrar que en cohetería se usan, para definir el empuje, se usan las unidades de kilogramo fuerza.
¿Mm? Que es una unidad de un sistema técnico que existía en la década de los 60, los 50, los 40 para el idioma español. Hoy día no se usa más, queda nada más que está, digamos, solamente limitado a la habla hispana, ¿sí? Y en realidad, si ustedes miran Wikipedia en inglés y buscan cuál es el empuje de los motores a retropropulsión, van a estar indicados en meganewton, ¿sí? O sea, esto es 2 meganewton. Va a estar indicado en meganewton, o kilonewton, o lo que sea, ¿sí? Va a estar indicado en newton. Muy bien. Y el punto B es relativamente fácil, ¿sí? Porque si expulsamos gas, nos dan la tasa de quema del gas, o sea, nos dan cuánto vale mu, podemos calcular B2, tiene que ser mayor o igual que mg sobre mu. Entonces es muy fácil, es 2 por 10 a la sexta newton sobre 20 kilogramos segundo, ¿sí? Y esto va a ser 1 por 10 a la quinta metros por segundo. Bien, esa era la carga total. Ok, bien. Ven que no es fácil de mandar a alguien afuera, ¿sí? 22 toneladas era la cosa final, pero al principio tenían más o menos 500 toneladas. Bien, nunca es fácil mandar las cosas al espacio, nunca es fácil, ¿sí? Nunca, la cantidad que termina arriba siempre es mínima respecto de el total. ¿Y eso por qué? Sí. Uno puede pensar, bueno, ¿cómo es que esto funciona? Vieron que ustedes, ya que estamos, les cuento un poquito más y terminamos. Vieron que los cohetes que se usan ahora no son de una etapa. Los cohetes son grandotes, ¿sí? Y después tienen otra etapa, y después tienen otra etapa, y después tienen la etapa final. Vienen por partes, ¿sí? Bien, son modulares. Tienen unos grandes cohetes para despegar de la Tierra, después tienen otros cohetes más chiquitos, y después otros cohetes más chiquitos, y después, ¿sí? ¿Por qué es eso? Porque es útil tener cohetes de múltiples etapas si no se hace un único cohete, ¿sí? De una única etapa. Esto es poco eficiente. Y cuando digo esto, es el cohete de una etapa. Un cohete de una etapa es poco eficiente. ¿Por qué? Y lo vamos a ver rápidamente en esto. Yo si tengo un cohete, vamos a analizar lo que pasa a un cohete de 3 etapas. Lo voy a dibujar acá en forma horizontal. Supongamos que tenemos un cohete de 3 etapas. Esta es la etapa 1, 2, y la carga, ¿sí? Útil está acá. ¿Sí? 1, 2, 3. Yo puedo llenar casi toda la masa del cuerpo de las etapas que son de impulsión, ¿sí? Son todas combustible. Todas. ¿Sí? En la última etapa, ¿sí? Esto ya no es combustible. Simplemente está, ahí lleva soporte de vida, la carga útil y el combustible de retorno. Pero las primeras 2 etapas en general son solamente combustible. Ahora, no es todo combustible, porque las paredes no son combustible. Entonces, cuando el cohete se impulsa, ¿sí? Fuera de la Tierra, una vez que se vació el de combustible de la etapa 1, seguir llevando la etapa 1 en cuesta, sería llevar material muerto hacia arriba. Entonces lo que hacen, ¿sí? Es desprenderse de la etapa 1, una vez que se termina el combustible, se desprenden de la etapa 1
y siguen con la etapa 2. Esa ventaja hace que, bien, ¿se acuerdan que la aceleración es mu por BR menos M por G? ¿Sí? Saquemos la gravedad para poder hacer la cuenta, ¿sí? Y vean que la aceleración va a ser mu por V, la velocidad relativa, dividido la masa total. Si nosotros nos desprendemos de toda la carrocería que no necesitamos, podemos acelerar más. Entonces consiguen, cuando pasan de una etapa y se desprenden de todos los pedazos, lo que hacen es disminuir la masa total del cohete y de esa manera obtener mayor aceleración. ¿Por qué? Porque mu por V2 es más o menos siempre lo mismo. Entonces, de esa manera, reduciendo, tirando toda la carrocería que una vez que ya quedó vacía, que es inútil, uno puede, en esencia, sí, conseguir mayores aceleraciones y, por lo tanto, mayores velocidades terminales. Si tienen ganas, no ahora porque mañana tienen examen, pero el fin de semana, si están aburridos, ¿sí?, agarren este problema, ¿sí?, y tomen los datos de un atlas, ¿sí?, o de la misión Apolo, si quieren, ¿sí?, ahora que está tan en boga que pueden conseguir sus datos en todos lados, y ver cuál es la velocidad terminal que podría ser, la velocidad máxima que podría alcanzar el Apolo 11. Teniendo en cuenta, era un cohete de 3 etapas, ¿sí?, ¿cuál es la velocidad máxima que podría alcanzar el Apolo 11? Máxima teórica, obviamente. ¿Sí?, teniendo en cuenta la masa, el empuje, ¿sí?, el empuje y la masa de combustible y la masa total que tenía, sabiendo que es un cohete de tantas etapas. Esos datos los pueden conseguir muy fácilmente y uno puede hacer la cuenta muy simple, ¿sí?, de qué pasaría si fuese de una única etapa, ¿sí?, con esa masa, mismo empuje, mismo todo, de una etapa, o lo hicieron o como lo hicieron, que es un cohete de 3 etapas. Entonces ahí se dan cuenta de cuál es la diferencia que hay, con unas cuentas muy, muy simples, se pueden dar cuenta de por qué los ingenieros hicieron lo que hicieron. Bien, gente, terminamos por hoy la clase teórica. ¿Alguna pregunta?